Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro programa de Salieron por Amor de su Nombre. Estoy con, le voy a decir mi amigo porque somos amigos, no es una amistad profunda ni muy desarrollada, pero es mi amigo porque estamos en el mismo plan de predicar. Es Raúl Oliva, el pastor en la Iglesia Bíblica Reformada Jesucristo es Señor en Tucumán, conocida como Ministerio GES, ¿verdad? ¿Cómo estás, Es- Raúl? Hola Ricardo, Dios te bendiga. Un gusto, un placer estar en tu programa, compartir este tiempo con vos. Mi Excelente. amigo Ricardo. Muy bien, me encanta escuchar la tonada tucumana, pues ya tuve tonada cordobesa, De tuve tonada todas. porteña, tuve tonada chilena, pero esta es especial, la de Tucumán. Acá tenemos, sabés que en la Patagonia hay muchísimos tucumanos que vienen por la zafra a trabajar acá, en donde nosotros, Claro, muchísimos. tengo algunos hermanos allí, sí, que Sí, están allí sí, trabajando, y sí. tenemos, siempre se ve el colectivo, dice el tucumanito, ¿viste? Anda y cargado con su bolsa y trabaja. ¿Vos, Raúl, sos de Tucumán? Yo soy nacido en San Miguel de Tucumán. San Miguel de Ya, Tucumán. sí, sí, ya hace 51 años que el Señor me hizo plantarme en esta tierra. Ah, mirá vos. No le he preguntado la edad a nadie, pero muy sutil, qué bueno para decir. Está bien. Parezco de más. No, no, está bien, no importa. Como dijiste recién, me encantó fuera del programa que estamos esperando el plan recambio, ¿no? Cuando El llegue plan canje, el el plan plan canje. canje, sí. Sabés, Raúl, que tengo la deuda de conocer, he hecho dibujo, pintura para el colegio, para ayudar a mi Ah, esposa de la casa de Tucumán, pero todavía no la conozco. Y sé que hay buen azúcar ahí también, aunque yo tomo mate amargo, pero va a ser bueno algún día conocer. hay cosas lindas, Tucumán. Lo único que Sí, cuando vengas, nunca digas como todos los turistas, ¿cuál es la casita de Tucumán? Porque el tucumano se ofende. Porque te va a decir, te va a responder, todas son las casas de Tucumán. La Vos tenés que decir, independencia? la casa histórica. Claro. Claro. ¿Dónde se firmó la independencia de este país tan La precioso? que nunca nos salía los rulos de la puerta, ¿viste? Como Sí, uno sí. dibujaba Las columnas, eso, ¿viste? Pero las no. columnas. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Vivís cerca de ahí vos? Estoy viviendo acá en la ciudad, en San Miguel de Tucumán, en el Pero centro. está cerca la casa. Sí, 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 estamos Ah, mira, cerca. mira, Bueno, mira. Tucumán todo es cerca porque al ser tan chico, un Bueno, pero humorista, un humorista decía que vos tenés que pasar en primera, porque si pones segunda ya pasaste a Salta. Dice. es verdad, es verdad. Qué bueno, bueno, Raúl, gracias por compartir este tiempo y el humor también, que es tan No, importante. gracias a vos. Yo me voy a Gracias tener a que vos. cuidar con los humoristas porque yo tengo mucho sentido del humor, viene mi padre, mi abuelo, todo, pero esto lo llevamos en equilibrio. Qué Y bueno. sí, nos hace bien. Sí, sí. Raúl, contanos cómo el Evangelio llegó a tu vida, cómo conociste a Cristo. Bueno, la gracia del Señor estuvo en que mis padres, mi papá fue el pastor fundador de la iglesia que me toca pastorear Wow. en 1973, junto con dos misioneros más, que uno de ellos vive, y bueno, mi papá ya tiene 83 años. Bueno, en realidad, como todos decimos, ¿no? Por nacer en un garage, uno es un auto, un coche, ¿no? Sí, sí. Sí, siempre criado y formado en la familia cristiana. A los 8 años pude tener un encuentro genuino. Hace poquito falleció la maestra de escuela dominical Mira, que me llevó a los pies de Cristo, wow. pero siempre vos sabés que fue algunos no lo van a entender, ¿no? Pero fue mi demanda y hasta llegué a un momento de decir, ¿por qué yo no pude experimentar un cambio de vida brutal, brusco, viste, como todos que se convierte y tienen testimonio para contar? Pará un Y ese, poquito, pará un poquito. ajá, ¿Vos sos mi clon? ¿Sos un clon ¿por qué? mío? ¿Vos pensabas igual? Oh, o sea, ¿por qué yo pataleaba contra el piso? ¿Por qué no habré sido esto un blasfemo y todo? Ay, Dios, Ah, perdón, señor. bueno, Después digo, perdón, señor. Bueno, mi Oh, papá, él me decía justamente, porque yo planteaba, yo le decía, nunca peleé, no sé lo que son los vicios, no fui un prostíbulo, no, o sea, siempre decía, ven una burbuja, y él me decía, el Salmo 1, siempre me decía, hijo, sos bienaventurado los que mm, no anduvieron en camino de pecadores, o sea, empecé a entender por ese lado que es una gracia el Señor, ¿no? claro. Pero pecador como todos y luchando con todas las tentaciones Ujú, hasta que me di cuenta que la salvación, por lo menos así la entiendo yo,
si bien es cierto, es un golpe de martillo del juez que nos da por gracia una nueva vida, pero es Ujú, una salvación progresiva en el sentido que estamos siendo salvados. Y yo creo que uno va aprendiendo a conocer a Cristo a través ujú, de la vida. Y bueno, me paso en la adolescencia, en la juventud, y creo que lo sigo aprendiendo, Ricardo. ujú, Así que sí. fue así mi vida Bien, cristiana sí. desde niño. Bueno, como le dije a alguien, no recuerdo, ya he tenido con tantos, pero esas Con tantos. conversiones dramáticas, yo le dije Sí, sí, que, bueno, unos debían 50 denarios, otros debían 500 denarios, pero no tenían con qué pagar. ninguno. Y Exacto. ese es el tema, no teníamos con qué pagar y la gracia de Dios nos alcanzó. Qué Así es. bárbaro. Así que Así es. en el año 73 tu papá empezó, Sí, dijiste. sí, se fundó la iglesia No, junto con el pastor Lorenzo Mesón, que está en Lebanon, Pensilvania, y otros claro. misioneros, ¿Sabes? y comenzaron allí, acá en el barrio Claro, Ciudadela, en sí. Tucumán, ¿Sabes por qué una te iglesia que digo? era, ajá, Porque año 73 es un año difícil para Argentina. Y Tucumán fue un lugar el epicentro, el el epicentro. epicentro, ¿no? Todo lo que pasaba ahí, Sí, me imagino que, wow. Y yo escucho esto ahora y la primera vez que escucho algo así, digo, qué tremendo que Dios estaba haciendo su obra, ¿no? En un lugar sí, así sí, donde tan... y había mucho trabajo de misioneros norteamericanos acá. Wow. eh, entonces no era muy frecuente. Sí, recuerdo hasta el 76 más o menos yo era chico, pero recuerdo, nos hacían apagar las luces y se sonaban sirenas. Decime una eh, cosa, sí, Elsie Romanengui de Powell, ¿conoces a los Powell vos? sí, sí, lo conocí. Ellos estaban en la iglesia bautista en Yerbabuena, no muy frecuentemente, pero sí sé quiénes son, Ajá. escritores Él, de libros también. ¿Fallecieron ellos ya? Tengo entendido que sí. Elsie Romanengui de Powell era prima hermana de mi papá. Mira Porque vos. Sí, sí, sí. sí, estaba Roberto Romanengui en Rosario, que era Ajá, conocido, y Roberto Romanengui era el hermano de mi abuela. Pero no, se me vino a la claro, mente ahora, pero sí toda esa zona ahí en Tucumán, ¿no? También eran claro, traductores, claro. trabajaban, ella era profesora de filosofía, historia y filosofía también, algo de eso. Sí, sí. No los Wow, frecuenté mucho, pero sí, los Powell eran muy conocidos acá sí, y sí, sí, qué sí, sí. bueno. Cuando te convertiste, bueno, a través de tu adolescencia y eso, pero cuando hubo una claridad en cuanto a la conversión, la iglesia misma local fue parte de tu apoyo ahí o hubo otras personas que te animaron Bueno, antes de saber tu llamado al ministerio o cómo eso se forjó, pero ¿cómo fue tu paso por la iglesia local desde tu conversión? eh, era una iglesia chica la nuestra, nunca pasamos más de 60, 70 miembros. Ujú, este, y no teníamos un pastor definido. Mi papá era uno de los pastores. Mi papá era laico porque él tenía su trabajo, trabajaba para claro. acá del Estado en esa época. Ah, mira, El pastor Lorenzo Mesón tenía una red de carnicería y estaban los misioneros. claro. Entonces, yo creo que la tarea mía, desde joven, comencé a involucrarme, si no era en la escuelita dominical, como colaborador, después ya pasé a estar en el liderazgo de los jóvenes. Entonces, siempre estuve en la formación de liderazgo. A pesar, Ricardo, de que yo, cuando era más chico, era una persona tímida, miedosa, introvertida, qué sé Mm, yo, nunca me hubiera imaginado llegar a ser pastor, a predicar en ujú, público. Me tocó predicar en auditorios hasta de 5.000 personas en Colombia. O sea, mira, nunca imaginé esa situación. Pero lo mío, en cuanto a esa transición y llamamiento, cuando le comenté a Samuel Master, el Sam me decía, tenés que escribir un libro, algo, porque la verdad que en forma de testimonio, nuestra iglesia es bautista, la iglesia bautista es de fundación, ¿sí? claro, Pero la bautista del norte, o sea, más bien teníamos una formación muy cerrada entre nosotros. fundamental. Entonces, fundamental, sí. Iglesia No Bautista de los fundamental. fundamentos, pero no al extremo. Era el bautista de los misioneros en Norteamérica, porque estaba la misión de Sueca y de otros lados Ah, sí, también. sí. Claro. Entonces,
de alguna forma nos formamos nosotros con esa tarea de llevar el Evangelio, todo, pero no era algo muy, más bien era algo Ujú. fraternal, una iglesia chica, todo. Cuando yo comienzo a liderar a los jóvenes, yo me casé jovencito con Carolina, mi esposa, soy papá, tengo 4 hijos, todo. Ujú. Nos casamos a los 21 años, enamoradísimos, contentos, todo. Y Ana Carolina, nuestra hija mayor, llegó a los 23, o sea que ya desde muy jovencito ya teníamos la familia formada. ¿Y qué pasó? Comenzamos nosotros en la tarea pastoral de jóvenes, pero nuestra iglesia local comenzó a tener, es más, históricamente, creo que siempre tuvo problemas de divisiones, problemas de liderazgo, muchos problemas en la cual no duraban los Mm. pastores. Tal es así que hasta llegó a tener eh, el apodo malicioso del cementerio de pastores, porque no duraban los pastores Wow. realmente. Entonces siempre se han formado comisiones de liderazgo, algo así. Llegó un momento en el cual mi esposa y yo, a los 21 años recién casaditos, estábamos pastoreando a los jóvenes. Ha comenzado a entrar una corriente dentro de la iglesia bautista eh, de la renovación carismática. Claro. Entonces, ha traído a eso una serie de bombardeo en las ideas de que, por ejemplo, el líder que estaba allí circunstancialmente decía que no tiene nada de malo, que los jóvenes se pongan a bailar, si quieren tomar cerveza, unas cuantas cosas más. Mm. Entonces, imagínate, Carolina y yo hacíamos las reuniones jóvenes, me venían 6 jóvenes y los otros 35 jóvenes estaban en la casa de otro bailando, tomando cerveza. Era muy fuerte lo que pasó. Mm. Y eso nos llevó a una crisis tan grande que decidimos nosotros irnos de nuestra propia iglesia y fuimos prohijados por otra iglesia bautista que tenemos muy buena relación y estuvimos allí 3 años más o menos. Mm. Y allí es donde el Señor empieza a inquietarme nuevamente porque la iglesia que yo nací cada vez estaba peor, Ujú. iba menos gente, ya no tenía liderazgo. Entonces yo allí por el año 96 comienzo a tener una carga tremenda, Ricardo, por asistir, por venir a, a la iglesia, me invitaban a predicar. Bueno, la historia es bastante larga, pero en el Ujú. sentido de que yo, por ejemplo, hasta esa época yo trabajaba para la gerencia de la Ford y la Volkswagen aquí en Ujú. Tucumán. El dueño es muy conocido a nivel nacional porque era León Alperovich, el papá Ujú. que fue gobernador. Entonces yo tenía mi buen pasar, mi heladera llena, tenía todo mi confort. Mm. Y al estar en la gerencia era el primero que entraba y el último que salía. Entonces es como que me sentía muy tironeado por el hecho de que sentía carga por la iglesia, pero no tenía tiempo, no tenía disponibilidad. Y bueno, decidimos con Carolina regresar, cómo podíamos trabajar allí. Y bueno, en asamblea me eligieron por unanimidad de que yo sea el pastor. Mm. Yo ahora en este año estoy ya cumplir los 25 años de pastor. Mm. Entonces, fue muy traumático en el sentido de que era la iglesia que yo había nacido estaba tan mal, tan destruida, sin identidad. Entonces, y a la vez estaba ¿qué hacemos nosotros? Porque justamente yo te vuelvo a decir, tenía un muy buen ingreso, un buen trabajo, todo, pero tenía la carga por la iglesia. Entonces, Carolina fue muy sabia en decir en ella, bueno, yo estaba diciendo, voy a renunciar o voy a pedir a Dios que me dé un trabajo horario corrido para dedicarme a la iglesia. Claro. Y ella me dice, no, oremos al Señor y que si el Señor quiere que vos seas el pastor de la iglesia, sean los dueños que te dejen a vos sin trabajo, no renuncies vos. Mm. ¿Y para qué fue, Ricardo? En la semana, a ver, era imposible que a mí me corran, yo era el mano derecha de los dueños, no sé si te acuerdas de esa época que había los cheques diferidos. ¿Te acuerdas? Sí. Eran pilas y pilas de cheques y los dueños me enseñaron a mí a hacer la firma para que yo o sea, era imposible. Bueno, a la semana me llega el telegrama de despido. Prescindimos su servicio
y era para nosotros una confirmación. Hmm. En ese momento estaba un plan social que Menem había puesto que se llamaba la Copa de Leche, que eran 2 H de leche de la gente humilde. Y yo tengo actualmente, sigue comiendo nosotros, una hermana que para esa época era muy pobre, muy pobre. Y ella, sin saberlo nada, toca el timbre de mi casa y dice: ay, pastor, yo no sé cómo lo va a tomar usted, pero es una cosa que siento que le tengo que dejar estos litros de leche a usted. No me pregunté qué es eso, pero lo tomaba claramente como una señal, como diciendo: Señor, vos tranquilo, yo me encargo de vos. Eran los cuervos de Elías que venían. Ni más ni menos. O sea, hemos tenido tantas demostraciones de la Sí. providencia de Dios que no podía, no me puedo no Ujú. creerle al Señor o dudar. Bueno, eso fue inicialmente, fui ordenado pastor, me hicieron un presbiterio de pastores, pastores bautistas, fui ordenado. Ujú. Pero yo cometí un error grande. Tal vez siempre dije que las buenas intenciones no justifican las malas acciones, ¿no? Ujú. Y comenzamos a tener mucha crisis porque la iglesia no tenía más de 15 miembros. Claro. Entonces yo estaba pasando hambre en la iglesia, pasándola mal con mi esposa y mis hijos chiquititos. Y a mí me pegaba la cabeza, ya esa época yo tenía ya eh, esa necesidad de volver a la fuente, y la palabra incluso reforma a mí me atraía. ¿Qué pasó? Yo digo, bueno, hermanos, voy a buscar la iglesia bautista más famosa que haya en Buenos Aires para ver qué hay, para aprender de ello. Entonces, entre vendiendo pan y haciendo cosas, logramos pagar, y bueno, yo voy a Buenos Aires y llego a una iglesia que era gigante en Adrogué, una iglesia bautista muy grande, y prácticamente que el pastor de allí me prohijó, bueno, pero era totalmente Claro. carismática, totalmente. Entonces yo empiezo por ese lado, y ya te estoy hablando en el año 2001, Ujú. porque del año 2001 hasta el 2000, no, perdón, 2003 hasta el 2007 aproximadamente duró mi extravío. Claro. Porque caigo preso en lo que en ese momento era conocido como la Reforma Apostólica, Oh, ¿sí? sí. Y eso es lo que yo lo comparto como testimonio, porque me tocó, o sea, estar metido en el corazón de todos estos megas predicadores. Mm. Estaba en el staff de Argentina Oramos por Vos, los conozco a todos, yo era el tucu para ellos porque era el pastor más joven en esa época. Viajé por varios lugares, Mm. pero me llegó a desilusionar tanto porque conocí lo que hay detrás de la cortina, Mm. no me cerraba. Pero Ricardo, de lo que te imagines. Wow. Entonces, me trajo mucho dolor. Y por querer denunciar algunas de esas cosas fue para que me cortasen, me acusaran y bueno. Entonces yo estaba totalmente devastado. Nuestra iglesia pasó de la iglesia donde estábamos de unos cuantos miembros, pasamos a tener acá un salón en el centro para 600 personas. Ujú. Fue bastante. Eh, y yo estaba, y teníamos danza, banderas, teníamos De todo el todo el circo. merchandise, Todo el todo el circo. merchandise, todo el circo. Pero la locura era mía, era grande. Hasta me contraté un avión que ande hablando la palabra de Dios no sé, por el centro de Tucumán. El día 7 del 7 hicimos en la explanada de Casa y Gobierno. Nosotros que, viste, por ser el 9 de julio, el protocolo y seguridad de la nación no te deja hacer nada. Nosotros hicimos en la explanada de Casa de Gobierno como una expresión de adoración. O Mm. sea, ¿qué no hice? Claro. Pero era una insatisfacción tremenda, Ricardo, tremenda. Y tal es así que después que pasó esto, haciendo uno de mis devocionales, me encontré con la lectura de Hechos de los Apóstoles cuando Pablo visita el Areópago, Mm. y claramente era el Señor hablándome: vos sos uno de los que me adoras y no me conoces. En verdad Wow. sentí eso. Y fue un quebrantamiento muy grande. Entonces entré en una crisis tan profunda, la iglesia llena, muy conocido en Tucumán. Fui el primero que estaba metido en el tema apostólico y ahora están todos cuando fui el primero que salí también. ¿Y qué pasó? Mi papá
tenía en su biblioteca, viste, cuando ya están esos libros amarillos de viejo, orando, pidiéndole al Señor, me encuentro con Soberanía de Dios de Arthur Pink, me encuentro con Atributos de Dios de Arthur Pink. Claro, empecé a leer y se me abrió la cabeza. Ahí lo tenés. Sí. Se me abrió la cabeza. Entonces, ahí venía la parte más difícil. Primero hablo con mi esposa, hablo con mi papá, hablo con el equipo pastoral que tenía en aquel momento, y le dije, hermano, todo lo que yo vine enseñando y todo lo que vinimos haciendo hasta acá es antibíblico, no va más. Claro, era un grado de confusión, y creo que estuve 5 domingos seguidos predicando en contra mío. O sea, echando por tierra todo lo que había enseñado, todo lo que había hecho. Obviamente, de tener un auditorio tan lleno de gente, pasamos, creo que quedamos 80 personas. Y allí por el 2009, 2008, 2009, me conozco, que seguramente lo conoces, a Walter Rutley, el misionero de Inglaterra. Walter Rutley es de Tandil. Me parece que no. ¿Es un hombre mayor? ¿Un hombre mayor? Tiene 78 años. Ah, sí, es un misionero de Inglaterra. Sí, anda con libros también y todo eso. Con libros. Sí, lo conocí en Bahía Blanca, en lo de Viti. Sí. Tenés que hacerle una entrevista a él porque te vas a... sí, vamos a... sí, me encantaría. Precioso. Yo aprendí tanto. Bueno, mira lo que pasó, Ricardo. Yo estaba predicando en Bariloche con mi familia y como él ya empezó a ver videos en YouTube de nuestro canal que yo estaba predicando atributos de Dios todo, entonces se le llama la atención y se contacta conmigo y él se mandó a Tucumán directamente. Así que yo venía de Bariloche a Tucumán y él venía de Tandil a Tucumán y así nos conocimos. Entonces él lloraba porque decía tanto tiempo orando al Señor para que comience a haber algo de reforma. Yo no tenía idea de qué se trataba eso. Yo sé que estaba encaminándome en las doctrinas de la gracia, todo, pero no lo conocía a Paul Washer, no conocía a nadie. Después empecé a conocerlo. Entonces fue eso, Ricardo, lo que pasó. Hoy yo me veo con la obligación de a todo lo que están entrando en estas herejías, de pararlo y decirle, hermano, no pierda el tiempo, no pierda el tiempo. Desde allí comencé. Y bueno, nosotros ya en el año 2010 prácticamente que ya nos identificamos con las doctrinas reformadas. Ya cambiamos. Casi que hubo como dos una refundación. Sí. Totalmente, sí. Pero en realidad el llamado al Señor lo tuviste desde el principio, ¿no? Es como que Dios reformó eso, sí. Lo cual es está bueno, Raúl, porque es una evidencia de que no es tanto cuando uno empieza bien, sino cómo termina, ¿no? Y a veces no importa que uno esté... Yo estaba leyendo de ayer y hoy, creo que leí sobre el rey Josafat, ¿no? Que era un rey recto y todo, pero lo enfrentó un profeta, le dijo, vos, ¿cómo amás a los que a los que aborrecen al Señor? ¿Le estás sirviendo con ellos? Josafat tuvo problemas, ¿viste? Claro. Y ahora vos pasás por eso y entrás a un ministerio, hay un desvío y el Señor lo que escoge para servir, de alguna forma, aunque obviamente que entendemos que eso no agradó al Señor, pero de alguna forma... Lo permitió. Dios estuvo ahí detrás, ese es soberano, ¿no? Sí, soberano. Y sabes que aprendí más que nada en la formación del carácter ministerial, porque nosotros, tal vez estoy exagerando, pero por lo general los pastores tenemos la mala imagen nuestra de que somos infalibles, que no nos equivocamos nunca, o que no toleramos que nadie nos discipline. Y bueno, yo creo que Dios hace eso, al barro que se echa a perder en su propia mano, lo hace otra y mejor vasija todavía. Claro. Y el proceso de disciplina es muy duro, pero es muy bueno. Deja consecuencias, Ricardo. Sí deja consecuencias. Sí. La soledad ministerial, acá... Obviamente. Muchísimas. Es tremendo. Pero gracias al Señor. Yo, obviamente que estoy pensando que uno no ha pasado por entrar en todo eso, pero sí haber visto desde el otro lado y aún en no haber entrado en áreas de apóstoles y carismáticos y todo eso,
aún teniendo una buena doctrina, no obstante no tener los ojos abiertos para ver todo lo que implican las doctrinas de la gracia, aún pudiéndola Sí, manejar, pues yo me acuerdo que yo tenía libros del Estandarte de la Verdad, los tengo, ajá, libros del Estandarte del Evangelio, Evangelio auténtico y no sintético. Walter Chantry es uno claro. de esos actores. Ujú, Y no, me acuerdo, o sea, a veces uno no está en el otro lado, pero igual tampoco tiene lo que necesita para honrar al Señor en su vida, ¿no? Por eso está bueno, que no significa totalmente. que uno no esté en eso, que también está bien, necesita Ujú. recuperar eso. Pero me encanta ¿sabes lo que más me gustó? Te voy a decir lo que más me gustó de lo que me Sí, compartiste, porque a mí me gusta descubrir esas perlas. A mí me gusta que lo que inició todo, realmente no fue Arthur Pink, fue Hechos capítulo 17. Qué precioso que es bueno, cuando Dios obra en su palabra y por su palabra, realmente, no, por esto su palabra. es fabuloso, es fabuloso. Pero Qué me bueno. quebrantó, lloraba No, como una criatura, me porque imagino que yo me sí, sentía así, tal sí, cual. sí, Y sabes qué, Ricardo, es un área muy peligrosa y muy sutil la que Satanás muchas veces utiliza en cuanto cuando uno gusta un poquito de poder. Y tenemos nosotros que aprender a ser dependientes del Señor. mm, sí, Y esa parte no viene si no es con quebrantamiento. Tiene que haber quebrantamiento, sí, tiene que haber el tocar fondo, el bancarrota espiritual, para sentirnos nosotros dependientes y no autosuficientes. Y ese ha sido el punto que aprendí, sí, creo que maduré de una forma impresionante porque eh, el crecimiento lo da el Señor. Y yo ujú, entendí que nosotros estamos en el nivel de crecimiento que Dios quiere que estemos. Por más que me anoten todos los mega seminarios o sí, vaya a todos los cursos, el crecimiento lo da el Señor. Entonces, es saber descansar en los momentos y en los tiempos, ¿viste? sí, 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 exactamente. La palabra tiene poder para solidificarnos, ¿no? Como dice Pablo a Exacto. los ancianos de Éfeso en Mileto. Ujú. Raúl, y ahora Dime. estando ya en un ministerio bíblicamente renovado, en un ministerio Gracias, Señor. Pura realmente gloria. renovado porque eso es, a veces tenemos la tendencia a descartar palabras porque tuvieron una mala connotación, pero es realmente una renovación del Señor a través de su gracia y su palabra, ¿no? ¿Qué es lo que más, Claro, sí, sí. qué es lo que estás disfrutando en tu ministerio? ¿Hay algo, digamos, que se mejoró de lo que antes hacías y que Dios lo potenció en santificación? ¿O hay algo nuevo que estás viendo de otra manera? ¿En lo personal o en la iglesia? En tu O en vida ambas. personal, el ministerio, ¿no? El ministerio como pastor. Bien. Yo creo que el Señor ha permitido pulir mucho más. Me gusta mucho el área de la enseñanza. O Mm, sea, estoy trabajando mucho en la formación de líderes y qué estoy bueno. teniendo mentoría con pastores jovencitos. Y fue una gran ayuda y providencia del Señor cuando hace 7 años aproximadamente Samuel Master me permitió, o ellos nos propusieron ser el director de la sede de Samir Tucumán de Claro, William Carey. claro. Y bueno, eso nosotros tuvimos 4 promociones de egresado y fue, la Qué verdad que lindo. fue algo maravilloso y a mí me permitió, pues yo soy autodidacta, aparte en Tucumán no teníamos ninguna forma de estudiar. El norte de Argentina es complicado, ¿viste? Sí, sí, sí. No Sí, me tenemos, imagino. no tenemos el 6 acá, entonces acá no Sí. llega nadie, No, es no. algo que nosotros vayamos a buscar. No, Entonces, mirá que no estamos muy lejos en la Patagonia, ¿eh? y sí, Sí, tal cual, pero es que pasa que yo creo que este tipo de programas que haces vos, o por ejemplo lo que están haciendo de Jim Stroud, o sí, antes su palabra mismo, ¿viste? sí, Yo potencialicé la tarea de William Carey con la conferencia porque es una oportunidad. Porque totalmente. Ricardo, seguramente pasa allí también, pero vos entras acá al monte santiagueño, al Chaco santeño, el mismo Tucumán, y hay cantidad de pastores preciosos, pero no tienen herramientas, Mm, no tienen un libro, no tienen nada. uf, qué Entonces, bueno a saberlo eso. veces es mi carga hacer a veces seminario itinerante con el ABC del Evangelio, Sí, sí, ¿me sí, entendés? Porque sí. es lo necesario. Bueno, Bueno, esa ha sido lo que se ha potencializado
y lo disfruto y lo veo en nuestra congregación porque gracias al Señor tenemos ya 5 pastores, que aparte yo no soy el único pastor, ya hay una Qué, pluralidad. qué lindo, qué lindo. Gracias al Señor, Sí, gracias sí. al Señor. La Yo verdad te, que yo, sí. yo te comprometo de alguna forma, Raúl, qué lindo sería que cuando, si salen y viajan y van y ven a alguno de esos pastores, los filmes, que su nombre, dónde Perfecto. están, son personas renacidas, pastores realmente que creen que la Biblia es la autoridad, pero necesitan ese plus y ese apoyo. Estaría buenísimo para Mira, empezar a te mover esto, cuento una ¿viste? experiencia. Dale. En marzo del año pasado, antes que el presidente decrete la cuarentena obligatoria, yo en enero había hecho el primer cursillo intensivo de verano de predicación expositiva en Tucumán Ujú, para pastores que nada que ver conmigo. seguro. Bueno, tuvimos una asistencia de 22 pastores y predicadores muy Ujú, linda. Yo estaba por viajar con Carolina y justo era el 20 de marzo del 2020 a Taco Pozo, Chaco, que es un lugar muy chiquito donde hay muchísima necesidad. ujú. Es un paraje. Se anotaron 40 pastores y predicadores de distintos Wow. lugares de adentro, ¿no? Sí, Y sí. justo no pude viajar porque si viajábamos quedábamos nosotros allí Mm, y porque se cerraban fronteras y hay mucha, mucha necesidad y la verdad que sería algo muy lindo poder, sí. tal vez ante su palabra pueda proveer de alguna forma Sin duda, mini cursillo o es la seminario meta, itinerante. es la meta, es la Oh, meta. Hay es que un, es sí, no, hay un programa que se llama Adopte un Pastor. Eso se trabaja en oh, Chile, perdón, en Brasil, y la idea es poder lograr eso. Sí, pero es bueno que en tu sí, sí. ministerio estés disfrutando de eso, porque eso es bueno ya, porque ya tenemos un puntal ahí de ayuda donde, donde poder conseguir apoyo Sí, para sí, eso, ¿no? no hay duda, Ricardo, Sí. sí, sí. Raúl, Ojalá que sí. Raúl, y ya me Dime. imagino que por ahí la pregunta ahora es bien puntual, pero quizás ya la respondiste. Pero yo la hago igual porque la tengo en la formulativa que tengo acá. Ah, Pero, ¿qué es lo que no volverías si podrías volver atrás y no harías en tu ministerio? Porque de alguna forma todo lo que te pasó, uno mira providencialmente y Dios realmente lo usó, porque ahora es un elemento de utilidad. Pero aunque no lo justifica, pero dirías sí. que esto puntualmente yo no haría. Mirá, le decís a un hermano va a entrar al ministerio, no hagas esto que yo hice, no lo volvería a hacer. Eh, Varias cosas en cuanto al ministerio, en cuanto a mi tarea, eh, eh, tal vez equivocada de la que me tocó hacer, pero Ujú, hay una puntualmente que te digo que cada vez que lo hablo me golpea el corazón, mm, es haber descuidado a mis hijos, ¿no? wow. Uf. Porque, porque eran chicos chiquitos y ese momento de mi error fue donde más viajé, donde más estuve Mm, afuera y mm, wow. tengo 2 de ellos que están pasando crisis. Mm, Entonces, yo si tengo que recomendar, yo fui hijo de pastor, mi hermano creo que era 3 veces más líder que yo y estuvo casi 20 años alejado del Señor. wow. Mm, Y a veces no bueno, se piensa en los hijos de los pastores, Ricardo. no, yo tengo a mi hijo que tiene todo el conocimiento del Evangelio, una excelente relación, pero oramos por él cada día para que la gracia de Dios sobre en él. Y obviamente le predico y todo, ¿no? Pero Sí. aunque no necesariamente por descuido, pero algunas No, otras cosas pueden ser, ¿no? Pero es bueno que vos lo menciones sí, realmente. es algo que yo trato de enseñarle a muchos hermanos, especialmente cuando tienen hijos chicos. Mm, Es un ministerio muy importante sí. y Es el, pasa tan rápido, es el primer ministerio, es la primera iglesia, ¿no? tal cual, La primera tal cual. iglesia. Wow. Eso no lo Wow. haría nunca más Sí. y les pediría que presten atención a eso. En la biografía de Adoniram Hudson, eso es castellanizado, ¿no? Adoniram Hudson, una Mm, biografía gruesa que escribió una de sus mm, hijas, Sarah Hale, es de la sí, Casa Bautista, publicaciones muy antiguas. Ella cuenta que cuando escuchaban, tenían un piso de madera en Birmania, ¿no es cierto? Y cuando se mm, escuchaban varios pasos a la vez en la casa, el techo de madera, los hijos sabían que el papá estaba orando. mm.
porque caminaba arriba. Wow, Qué tremendo. los hijos Sí. sabios. Es que estamos viviendo, ¿sabes qué, Ricardo? Creo que Mm, nosotros que pertenecemos al siglo pasado, al milenio pasado, mm. eh, creo que no estamos tan pendientes o no estamos tan acostumbrados a cómo ha cambiado el mundo, cómo es Uf, tan rápido esto como que que nos arrasó con todo, ¿no? es que pasa que la iglesia todavía tiene muchas áreas maduras en cuanto a esto, porque Mm, yo eso hablaba con varios pastores y les decía, nosotros no estamos preparados, por ejemplo, te doy un ejemplo, llega gente nueva a tu iglesia, entre esos llegan dos muchachos que son bien capacitados, preparados, empiezan a trabajar, empiezan a servir, son músicos, usan bien la palabra, y vos estás chocho y decís, gracias Señor por estos jóvenes y resulta ser que después de 2 o 3 años te dicen, pastor, nosotros somos pareja, queremos que usted nos case. uf, Y vos qué le decís, no, que escucha, entonces ellos van, te denuncian y nadie, o sea, es como que no estamos preparados, no sí, tenemos una conciencia sí, 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 legal, sí, espiritual, pues, o sea, ética. ¿Qué haces? Porque a veces podés reaccionar de otro extremo. Bueno, hay muchas cosas que creo yo que son temas que deberíamos tocar a nivel pastoral, mm, como para estar, mira, hace poco fue el tema ayer creo que fue el tema del orgullo del sí, LGTB, sí, el 29, sí, ¿me ent- el 29. pero claro, pareciera ser que si no practicas, ¿me entendés? Lo que ellos Sí, sí, quieren. Ahora, ¿cuál es la voz de la iglesia? Bueno, todas esas cosas, Ricardo, golpean la ideología. sí, Nosotros no teníamos celulares, ahora nuestros hijos tienen celulares, o sea, no sabes cómo se comunican, con quién se comunican, con quién es están en verdad, redes. es verdad, es verdad. El pastor tiene que estar preparado continuamente para poder enfrentar esas nuevas cosas y aunque está usando eso, porque creo que cosas que se usaron en el pasado también eran parte del desarrollo, pero siempre cuidando Es que el corazón. antes era subliminal, ahora es abierto. Ah, totalmente, ¿Me totalmente. entendés? Entonces, ¿cómo reaccionás ante eso? Sí, Porque, bueno, es todo un tema, sí. sí. Pero eso no lo volvería a hacer. Bueno, decime, vamos a orar por eso, ¿no? Y también Gracias, hermano. Te necesito tus agradezco. oraciones. Sí, mi hermano. Pero lindo que ayude a muchos a reexaminar esto, especialmente los pastores que están empezando, ¿no? Pues yo empecé, Así. yo también me casé, yo tenía 22 recién cumplido en octubre, me casé en diciembre, mi esposa tenía 20, tuve que pedir permiso a los padres, y tuvimos nuestra hija a los Somos un 23. clon, somos un Sí, clon. nada más que yo, sí, con un desfasaje de 5 años por ahí, pero yo somos eso, sí. Sí. Raúl, ¿qué estás predicando ahora? Eh, por el tema de las pandemias, con el tema del Zoom, todo estoy, bueno, gracias a Dios ya no soy el predicador principal de la iglesia, son muy buenos predicadores que tenemos, Sí, pero estoy volviendo especialmente a las doctrinas de la gracia a enseñar porque se ha sumado mucha ok, gente nueva ajá. y especialmente el Evangelio, hermano, permanentemente el Evangelio. Ujú. Si toco algún libro, lo llevo al Evangelio puntualmente, pero Claro, ¿tu predicación es sí. secuencial o ahora estás con una cuestión de temática expositiva? No, estuve predicando Jonás, por ejemplo, todo expositivamente, después lo hice al libro de Santiago, Ujú. pero siempre, desde que Claro, aprendí a predicar expositivamente, claro. fue una gran bendición. Todo cambia, ¿no? Todo Sí, sí. cambia, todo ¿Y absolutamente. tenés algún de ahora que estás predicando eso, recomendás algún libro de lo que estás estudiando u otro libro que estés leyendo que querés que otros digan, mira, este libro está muy, muy bueno? Aparte de la Biblia, por supuesto, ¿no? Sí, obviamente. Teología sistemática de Wayne Grudem Sí, muy bueno. es excelente. Tengo de los tres, de Koch y de Berkov, son Ajá. hermosos, pero creo que Sí, hay un equilibrio medio en sí, sí, Gruden, sí, sí, incluso para la enseñanza. claro. Eh, este debe tener todo cristiano, todo Ah, pastor sí, tiene que tenerlo. La Juan institución, Calvino. ¿Esos Juan son dos Calvino, tomos o uno solo? este uno solo, está completo acá. Wow, pobrecito, sí. Pero no parece muy Sí. pesado, ¿no? No. No, Editorial? este es Libros Desafío, editorial. Ah, Desafío. Sí, mirá vos. Sí, sí, Qué sí. bueno. Sí.
Tengo varios libros. Sí, Estos dos para lo que estoy usando ahora es un poco para llevarlo en claro, forma sistemática, claro, ¿viste? sí, sí, sí. Eh, Después tengo el doctor Martin Lloyd Jones, eso me trajo Walter Rudley de regalo en mi primer encuentro con él, me trajo como 15 libros. No, Mira, fue providencia el Señor, la verdad sí, que él sí. No, no, no me hay duda alguna. No hay duda sí. alguna. Qué bueno eso. Pero sí, a los Bueno, pastores que inician es bueno que tengan libros sí, de teología sistemática, porque le sí, va a ayudar en el abanico de las sí. doctrinas Mirá, a aclarar mucho. mirá, estos dos que están acá Ajá. son los dos primeros libros que yo tuve. Tenía en el año 82, me los compró y me los Ah, regaló mi papá. Son los qué comentarios hermoso. exegéticos explicativos de la Biblia de Jamieson, Fausset y Brown. Esos Qué fueron, hermoso. sí, tremendo. Que Ahí no los se compró. consiguen acá. No, no, son de la Casa Bautista Publicaciones, me los conoció mi papá y ya no están más, pero casualmente el otro día lo tomé para leer algo porque no lo usaba muy a menudo y encontré un pensamiento tan particular y digo, bueno, ahí están los libros, siempre sirven, ¿no? No, Pero aunque del sea un año... renglón. Sí, 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 sí. Raúl, cambio Dime. de tema. Ya lo hablamos antes también, pero aunque no me dijiste nada porque era parte de la conversación ahora, ¿no? Pero ¿tenés algún Ujú. pasatiempo, algún hobby Cuando puedo, es mi... que no te dañe la conciencia? No, no, lo amo pescar. Mirá, vas a tener que Amo venir a la pescar. Patagonia, entonces, ¿dónde vas a sacar trucha? Tenemos acá Es 8 mi des... kilómetros. Tengo que aprender a pescar con mosca, así que Sí, algún día me vas a enseñar. sí, ¿Eh? con mosca, Sí, pero sin acá, mosca, sin mosca. sí, mosca, es verdad. Así que te gusta Acá, pescar, mirá vos. sí, sí, con ¿Qué, mi hermano cada tanto cuando podemos. qué se pesca ahí en Tucumán? Y acá tenemos, nosotros más bien vamos, que estamos muy cerquita de acá del embalse de Termas Río Hondo, en Santiago, Ajá, son 80 kilómetros, 90 sí. kilómetros, y allí hay dorados, hay Ah, mira, sábalo, dorado, bogas, mira. Yo sí, sí, sí. me hacía que el dorado era de cuando yo vivía en Uruguay, en el río Uruguay, bueno, y se sacaba todo lo que es la zona litoral, No, acá hay sacaba muy, dorado. muy Ah, mira lindo vos, dorado, ¿el mismo sí. dorado será el mismo tipo Sí, 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 el que se pesca en Entre Ríos, esa Sí, zona, sí, sí, sí. wow. Así que ese es Lindo, tu hobby. pero me meto hasta acá, mira, Sí, wow. la caña y la cabeza nada más. Ah, bueno, sí, de pescador de hombre a pescador de pescado, así que no. Eso es, Me ayuda mucho a sí, despejar la cabeza y bueno, qué es muy bueno, lindo. qué bueno. O Bueno, andar en bicicleta. sí, sí, qué bueno. Bueno, ahora contanos de Carolina, tu esposa. ¿Qué es para tu vida, tu esposa? No, no me la confunda con el ministerio, pero después viene el ministerio. No, O sí, podés sí, ir pasando a poquito, pero. sí. No, Carolina es un regalo de Dios para mi vida, Ujú. sinceramente. Ella sí experimentó la conversión como yo hubiera querido, porque ella iba a colegios de católicos y bueno, ellos eran hijos de panaderos Sí. de oficio y tenían panificadoras, muy trabajadores. Bueno, es una mujer guapa, guapa, guapa. Y más que nada en el tema de ministerio, viste que por lo general, cuando estás en otra línea le llaman pastora, Sí. o que sí, sos esposa del pastor, tenés que ser predicadora. Bueno, Carolina no es predicadora de púlpito, Ujú. pero cuando la invitan a reuniones de mujeres, desarrolla bien los temas, todo, Mirá vos. pero ella es mano a mano en consejería, dice, Wow. prefieren hablar conmigo, no con ella, ¿viste? Sí, Porque sí. es muy buena, pero sinceramente es una mujer de Dios, es una Mm. mujer que creo yo, mira, tuvimos COVID los dos, ahora en Ujú. mayo, eh, cuando a ella le da positivo, yo sufrí, digo, Señor, porque viste, todo uno no puede evitar en la muerte, de pensar en la Claro, sí, sí, muerte, sí, sí. entonces digo, Señor, que no, a ella no le pase nada, porque es como que todo gira alrededor de ella. Mm. Y bueno, fue así, ella estuvo solamente 3 días nada más con síntomas y yo le pegué 21 días muy feo, muy feo. Pero el Señor es bueno, la verdad, sinceramente, que ella es una mujer que me apuntala, muy compañera, Ujú. eh, muy sabia, porque a veces tenemos, eh, por algo dice la costilla, ¿no? Porque bueno, ahí es donde nos pega para que
reaccionemos, no, no se nota mucho allí, dice, pero la Mm. verdad que es una mujer de Dios y agradezco tenerla y ya cumplimos 31 años casados. Wow, sí. ¿Qué año te Estamos casaste? en el ¿En qué? 91, 91, claro. 30 Sí, años casados, claro. mi hijo cumplió 30, el mayor de 32, Claro. así que No, mi hija llevamos. mayor tiene 28. Después, ella se llama Ana Carolina, Carla tiene 26, Pedro tiene 22, 20, perdón, y mi hijo José 15. Mira, wow, Así que bueno, sí, está bien. Qué lindo, ¿no? Qué necesario es la esposa que es una herencia del Señor. precioso, sí. Bueno, ahora es la pregunta de saber si hay algo que te afectó, te afecta, un dolor grande en el ministerio, que se repite o que pasó en tu vida un momento difícil, como vos lo quieras manejar eso. Puede ser algo que ocurrió y que fue muy grande en dolor, puede ser un dolor que se presenta en el ministerio muchas veces y que te aqueja como pastor, no importa que sea común a muchos, pero es lo que pasa en tu vida. ¿Hay Claro, algo sí, sí. particular? Yo de temperamento soy muy sanguíneo y muy pasional. Soy de entregarme todo y amo mucho y hago una historia un vínculo muy fuerte. Y lo que siempre me ha pegado es cuando algún hermano Mm, se va ofendido, se va, qué sé yo, al mundo, lo que sea, y a veces vos edificás una buena amistad, una buena relación, y esas son cosas que me cuesta recuperarme, ¿viste? Porque Sufrir, no es una... sufrir, Sí, sufrís sí, cuando Demas te desampara, sufrís. ni más ni menos. Es más, antes, hoy que tengo un equipo pastoral maravilloso, son pastores que lo eligió el Señor, antes lo elegía yo, y por Mm, eso me equivocaba. Bueno, uno ponía el ojo como Samuel, este es el elegido, y no, y Dios eh, veía el corazón, yo veía afuera, ¿viste? claro. Y bueno, muchos de esos pastores que estaban conmigo todos están alejados, están mal, Wow. y esas son cosas que duelen. Entonces Mm, yo anhelo que algún día vuelvan al Señor, más allá de que vuelvan a nuestra iglesia, que por lo menos mm, estén fructíferos con el Señor. wow. Sí. Bueno. Creo que muchos pastores van a coincidir con eso. Y no solamente pastores, hay hombres y mujeres, estoy seguro que tienen un amor por el Señor que se duelen cuando pasa eso, ¿no? Cuando Ujú. hay un Sí, apartarse de un descuido, ¿no? Eso. sí, sí. Pero Y bueno, son tiempos bueno, difíciles. viene la pregunta de rigor, la pregunta final. Casi estuviste con el COVID ahí, estuviste con un pie en el otro lado, pero Pegué en el palo. pegaste en el palo, pero bueno, pero si estaría por pasar. ¿Qué le dejas a un pastor que está por entrar al ministerio? No vamos a decir joven, pero si es un pastor, alguien que va a entrar al ministerio y ahí estás con el oxígeno a full, ¿no? La máquina y te acerca y dice, Pastor Raúl, ¿qué me dejas para que me vaya? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa persona? Este es mi legado para vos. Sí. Eh, Dos cosas te voy a responder de dos maneras. Eh, Primero, en forma personal, Walter Rudley, que es un mentor para mí, Ujú. él me invitó a pasar unas vacaciones con mi esposa y su esposa acá a Queiquén. De paso íbamos a pescar por primera vez en el mar, Ya. porque yo no conocía pescar en el mar. Y cuando estábamos pescando, él me dice, te hago una pregunta, ¿qué es lo que más amás de tu ministerio? Y él me dice, y yo le digo, enseñar, me gusta mucho enseñar la palabra. ¿Y qué harías si no lo volvés a hacer nunca más? Y le digo, y me muero, le digo, me muero, no sé qué haría. Dice, bueno, entonces tu Dios es tu ministerio, no Jesucristo, me dice. Mm, Me atravesó, me atravesó, porque nunca lo pensé así, ¿viste? Entonces entendí de que yo no soy imprescindible para las cosas, solamente yo tengo que amar al Señor y tengo que dejar que el Señor se sirva de mí, no, ujú. no yo del ministerio. ¿Qué le diría yo a un pastor o a alguien de la iglesia que quedaría? Primero que no compita con nadie, porque la iglesia no es para competir quién tiene más miembros, qué cosa, que no busque la fama, que no pierda la humildad
y que se simplemente haga todo lo que tengan que hacer, entendiendo, porque eso sí es racional, de que el Señor es digno de alabanza, no nosotros. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Wow. Y te cuento a modo testimonio, para terminar, Ricardo, nosotros, por la gracia del Señor, no porque lo buscamos, hemos tenido muchos hermanos que han salido de la Iglesia Universal del Reino de Dios de los Pares de Sufrir. Y entre esos, el pastor Nicolás, que es uno de nuestros pastores, él viene de allí, era colaborador, trabajaba allí. Y también ahora estamos por ordenar, Dios mediante, en los próximos meses, a Lázaro Pires. Él es brasilero y era pastor brasilero de Iglesia Universal. Wow. Y una de las cosas que hizo el Señor es abrirle, porque el Evangelio, vos tenés que escucharlo cómo predica él en contra del Evangelio de la prosperidad. Wow. Es maravilloso. Algún Me día le imagino. podría hacer una entrevista a él para que Me te diga. imagino, sí, No, me está dando el hilo para. Sí. para que haga una entrevista con Lázaro, y la verdad que es muy rico todo lo que, aparte te cuenta todo lo que pasó ahí adentro, que es verdaderamente una secta. Y una de las cosas que él dice justamente eso, que él impactó de la iglesia y de la tarea ministerial, es la humildad, la sencillez, porque allá ni siquiera se dicen hermanos, se dicen Señor. ¿Cómo le va, Señor? Hasta luego, Señor. No se dicen hermanos. Entonces yo creo que el legado es ese, nosotros no somos dignos de nada, la gracia es todo. Nosotros tenemos el privilegio de ser llamados al Señor para servir la iglesia que Él ganó con sus. Entonces simplemente le diría eso al pastor que quede, que no se olvide que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Qué, qué lindo es. A algunos le he dicho lo mismo, o sea, si lo has escuchado algo, pero es como que como yo tengo todo el bagaje y la bitácora en la cabeza, a veces algunas cosas que dicen algunos pastores me trae reminiscencia a lo que dijeron otros. Sí. Y sabes que justo ayer estaba hablando con uno, aparte que ya tuve entrevista, y me decía cómo uno lucha al final con el mesianismo, ¿no? Acá en Argentina la palabra Mesías está relacionada con Messi, pero nosotros sabemos que el mesianismo es ese síndrome salvador, ¿no? Ese síndrome de omnipotencia que llega a tener una vamos a decir, una empatía, digamos, sobrevaluada para con las otras personas, porque creemos que nosotros estamos ahí. De alguna forma a veces como que se desdibuja la línea, porque hay una imprescindibilidad del pastor, por así decirlo, cuando Dios lo pone, porque de su boca el pueblo buscará la ley, dice Malaquías. Pero la otra cara, lo que vos estás diciendo, qué terrible es cómo uno vuelve a caer pensando que si no lo hace uno, no lo puede hacer nadie, o que uno es imprescindible. ¿Y cómo te desgasta eso? Porque al final terminás haciendo las cosas en tu propia fuerza y descuidás de todo lo que vos aprendiste cuando volviste o cuando el Señor te abrió los ojos. Es como que se desdibuja el hecho de que Dios es soberano, ¿no? Mira, una de las cosas que yo siempre le decía al equipo pastoral es que en el caso de Felipe, tremendo hombre de Dios, evangelista, estaba allí, y de pronto el Señor lo lleva a Samaria, ¿no? Sí. Semejante avivamiento en Samaria, todo lo que hizo, y Felipe podría haber dicho, bueno, acá establezco la iglesia multitudinaria, y lo lleva después para hablarle al etíope, uno solo, ¿me entiendes? O sea que es como que el Señor te va diciendo, va aquí, un rato allá, pero es Él el que hace todas las cosas, ¿viste? Sí, tremendo. Mira, hay un texto bíblico que yo le recomendaría, que a mí me hizo muy bien, y un texto bíblico que me regula permanentemente. Es lineal, cortito, Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Yo creo que esa tiene que ser lo que nos regula todo. Sí, amén. Buen texto. Y poner las palabras de Juan el Bautista en nuestra boca. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Continuamente. Hay una canción que la verdad que no recuerdo el autor, pero que decía, más de ti, menos de mí. Menos de mí. Preciosa esa canción. Sí. Bueno, Raúl, la verdad un gozo compartir este tiempo. Lo disfruté un montón. Yo también, muchas gracias. Y creo que con sencillez y con humildad el Señor use esto. A veces al ponernos con la cámara o hacernos, digamos, público, a veces uno
el protagonismo a veces nos juega un papel en contra, pero no podemos no podemos dejar de hacer las cosas, ni compartirlas, Claro. ni salir en público. El Mm. Señor sea glorificado por esto y esa es la idea. Así que Amén. muchas gracias. Que el Señor bendiga tu ministerio en Tucumán y después me vas a pasar la lista de personas que pudieran aprovechar para que esto sea Va a de ser un mayor gusto. beneficio para otros. Dale, te mando un Gracias, abrazo. Ricardo. Que el Señor te bendiga y que prospere tu tarea con este programa también. Gracias, igualmente. Chao, Saludos a la chao. familia. Gracias. Chao, chao.